Es un gozo para nosotros poder estar un domingo más. Ya vamos acercándonos a final de año y bueno, la iglesia sigue abierta, predicando, compartiendo la palabra, reuniéndonos, adorando al Señor. Y no es un año menos, es un año menos en realidad, porque el Señor está más cerca que cuando creímos al principio, ¿verdad? Así que con esa esperanza afrontamos la vida. El Señor está cerca. Amén. Qué alegría les ha dado, ¿eh? Son muy expresivos ustedes. Pues con gozo y con alegría, hasta que el Señor venga estaremos haciendo esto y no cambiará, ¿verdad? Estaremos predicando, exponiéndonos a su palabra, adorándole y sirviéndole hasta que Él regrese. En esta mañana vamos a exponernos al capítulo 2, versículo 5 al 20, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que vemos en este pasaje. Y vamos a comenzar con una pregunta, y va a ser el título de nuestra exposición de esta mañana. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios en medio del escenario de este mundo caído? ¿Dónde está Dios? Pues la palabra de Dios nos responde a toda esta pregunta que es curiosidad de todos y cada uno de los seres humanos. Y en esta mañana vamos a ser expuestos a este capítulo tan tremendo que es revelado para nosotros, para nuestro bien. Así que en esta mañana, antes de leer el texto, vamos a orar y pidiendo al Señor dirección y que alumbre nuestros ojos y podamos ser expuestos con fidelidad a la palabra de Dios y que sea expuesta con fidelidad y claridad. Mi buen Padre, mi buen Dios, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos tu palabra. Gracias por santificarnos en tu Espíritu y quitar el velo de nuestros ojos y poder contemplar las verdades que están escritas en este libro. Gracias por tu palabra infalible, inerrante. Es tu palabra suficiente para sostener a tu pueblo en medio de los tiempos difíciles. Es tu palabra suficiente para dar a conocer quién tú eres y lo que estás haciendo en medio de nuestro mundo. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra que todo y cada una de las cosas de esta vida están controladas por tu control soberano. Gracias, Dios. Hoy cada exposición de la palabra alumbre nuestro entendimiento. Señor, que sea magnificado tu nombre por medio de la exposición de las Escrituras. Por eso pedimos por el predicador, para que todo aquello que sirva, Señor, de tropiezo en mi vida, sea quitado por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Pidiéndote, Señor, que no sea, Señor, mis huellas dactilares en cada versículo, sino que sea la interpretación correcta de cada texto, conforme tú lo inspiraste, conforme fue escrito, para que tenga una aplicación de vida en medio de nosotros y podamos contemplarte, que el mensaje sea claro y que tú seas exaltado y todo contribuya para la gloria de tu precioso nombre. Te doy gracias. También presento el corazón de mis hermanos. Vamos a ser expuestos a tu palabra. Así que ayúdanos a entenderla, a comprenderla y a aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer el texto. Vamos a leer del 2.1 hasta el 2.20. Dice así: en el nombre del Señor, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué responderé tocante a mi queja. Y Jehová le respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos este refrán sobre él y sarcasmo contra él?
Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¡Ay del que codicia injustas ganancias para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. De este texto hemos sacado este título: ¿dónde está Dios en medio del escenario de este mundo caído? Y es la pregunta que venimos resonando en el libro de Habacuc, porque hace referencia a Habacuc de que Dios está inactivo, que por qué va a usar a los babilonios. Pero Dios ahora muestra que sobre los babilonios es que este juicio caerá. Y parece ser que el avance de la maldad en este mundo se ve incrementado de forma significativa. Lo estamos viendo en nuestros tiempos. En todos los ámbitos de la vida, la maldad parece que va incrementándose. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de esto, que la maldad aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. Es una realidad en este mundo caído y no podemos darnos el lujo de vivir la vida cristiana sin una comprensión correcta y bíblica del pecado, la maldad, la gracia de Dios que hay en el Evangelio. Debemos de ser conscientes, no podemos ignorar la maldad que hay en el mundo. Debemos de mirar a la luz de las Escrituras. ¿Qué va a hacer Dios en medio de nuestro mundo caído? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Está Dios inactivo? ¿Acaso Dios pasa por alto la maldad que está viendo en medio del mundo? Estos textos que hoy vamos a exponer nos muestran la maldad del hombre, pero también nos muestran la actividad de Dios en su juicio. Hay juicio divino, pero también muestra que la gracia de Dios existe y está presente en medio de nuestro mundo caído. Dios está activo constantemente, aplicando justicia, misericordia, bondad, amor y su justo juicio. Por eso queremos poner este título: ¿dónde está Dios en medio del escenario de este mundo caído? En el libro del profeta Habacuc, Dios recorre el velo de su revelación al profeta y al pueblo, para que el pueblo estuviese seguro sobre la revelación que Dios revela. Por eso en el versículo 1 le manda, en el versículo 2 le manda a escribirlo en tablas, para que todo el mundo pueda ver lo que Dios hará, para que esa promesa, eso que Dios va a hacer, sirva
como de luz para las personas que están en medio de este escenario. Dios recorre su velo para mostrar cuál será su voluntad en toda esta tierra. Así que el libro del profeta Habacuc, ahora en este versículo, va a correr el velo de su revelación para que podamos ver la actividad de Dios en medio del pueblo babilónico. Dios es soberano sobre las naciones y los babilonios no quedarán impunes por causa de su pecado. Dios va a juzgar esa nación. El pecado va a ser juzgado. El mal va a acabar porque Dios acabará con él. Así que en el contexto en el cual vemos que hemos hablado de la aparente inactividad de Dios para Habacuc, tiene que quedar claramente derrocada. Y esto es lo que tenemos que nosotros, nuestro pensamiento tiene que quedar claro. Dios está activo. Dios está obrando soberanamente. Él está llevando la historia hacia adelante. Y Dios está al control de todas y cada una de las cosas que suceden en este mundo, tanto malas como buenas, tanto grandes como pequeñas. Dios soberanamente lleva el curso de la historia y lo llevará a su fin. Y Dios y su pueblo triunfarán por encima de todo el mal, porque Jesús venció en la cruz, salió de la tumba y está a la diestra de Dios el Padre. Así que Dios sigue comunicando a su pueblo lo que Él está haciendo, porque Él quiere que su pueblo conozca lo que Él está haciendo. El propósito de Dios es que los que creen en Él confíen en Él, a pesar de las circunstancias que puedan suceder en nuestro mundo caído. Y dentro del marco del capítulo 2, donde Dios está contestando al profeta, vemos cómo el gobierno soberano de Dios, la justicia de Dios, pero también la gracia de Dios, están presentes en nuestro mundo caído. Podemos ver que los ayes que hay, cuando aparecen los ayes en las Escrituras, hablan de juicio, de lamento, sobre lo que Dios hará por causa de la justicia suya. Su ira, la ira de Dios, que ha sido provocada por el pecado de los hombres, hará esto en medio del mundo por causa del pecado de los hombres. Aparecen 5 ayes en medio de este capítulo, pero aparecen versículos claves que muestran que está la justicia de Dios activa, pero está la gracia de Dios también obrando. Una es el versículo 4, que habla por la fe el justo vivirá. Y también está el versículo 14, que nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y también nos habla el versículo 20, donde nuestro Dios sigue estando en medio del juicio y en medio de mostrar su gracia, y es Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así que dentro de este marco vamos a ver cómo Dios obra en justicia, pero muestra su gracia. Y es así desde el principio. Es así desde el principio. Cuando el hombre peca en el Edén, vemos que el hombre pagará las consecuencias de su pecado, pero en el 3:15 Dios mismo anuncia su evangelio. La buena noticia, habrá salvación para muchos. Y es Dios mostrando siempre juicio y gracia, siempre va acompañado, porque es el carácter de Dios de mostrar siempre juicio y gracia. Él es tardo para la ira y pronto en misericordia. Así que vamos a comprender este texto a la luz de esto. Así que vamos al texto bíblico. Y en el 2 y 3 de estos versículos, Dios le lleva al profeta a escribir las palabras que Dios declara. Y serán de ayuda en medio de la crisis de su pueblo. Ellos mirarán las palabras escritas. Estuvimos hablando que nosotros también tenemos su palabra escrita que nos alumbra en medio de la oscuridad que podamos atravesar, alumbrando nuestra vida y dándonos a conocer la voluntad perfecta de nuestro Dios. Así que el pueblo de Dios en medio de las circunstancias difíciles puede caminar por tierra firme en medio de nuestro mundo caído, porque Dios ya nos ha dicho lo que sucederá en la historia del mundo. En el 2:4, un anuncio claro del Evangelio en medio del caos de este mundo. El Evangelio es la luz que alumbra en medio del caos. Y estuvimos hablando de que
Dios ha puesto el justo por la fe vivirá, y esa fe es aquella que descansa en la justicia que viene de parte de Dios para ser justificados, y que esa misma fe nos ayuda a perseverar en medio de las dificultades de esta vida, confiando que nuestro Dios está al control de todo. Y en el 2.5 nos vuelve, que es nuestro texto a partir de donde hoy vamos a compartir, dice el texto: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿Qué hará Dios con los babilonios? ¿Quedará impune su maldad? Los babilonios, quienes se han embriagado con su propio orgullo, lo vimos que su fuerza y su justicia provenían de él mismo, por lo tanto no necesitaban a Dios para que les justificara. Ellos mismos eran su propio Dios. Entonces no necesitaban una justicia que les justificara delante de Dios, porque ellos mismos eran su propia justicia. Y el 2, el 4, el 5 también lo hemos vuelto a ver, que en medio de lo que está sucediendo, el mensaje de la justicia por medio de la fe es tan necesaria. Nadie será justificado delante de Dios por sí mismo, ni por su valía, ni por sus esfuerzos, ni por sus obras, ni por su dinero, ni su temperamento, ni nada que pueda justificarle delante de Dios. Y ahora aquí vuelve a nombrar en este versículo el pecado de soberbia. Hombre soberbio, dice la parte B del versículo, que no permanecerá. Eso es lo que le ocurrirá a esta nación soberbia. No va a permanecer. Y esa es la soberbia de las naciones. Se creen tener todo bajo su propio control, ignorando a Dios. Y los babilonios, lo que les va a suceder es que no van a permanecer, porque creen que por su propia valía pueden sobreponerse a cualquier situación y a cualquier persona. Dios va a juzgar a esto, porque la soberbia es rechazada por Dios. La soberbia es algo que Dios no es de su agrado. Porque la soberbia hace ver que creen que son invencibles, que tienen el dominio, que tienen el control absoluto de todas las cosas. Y saben que el orgulloso, estas naciones orgullosas y las personas orgullosas, su apetito nunca queda satisfecho. Y ellos quieren avanzar por medio de su orgullo, viven en una arrogancia y desprecio a Dios. Y daros cuenta que el orgullo tiene esta forma de verlo en las escrituras. Dice: ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Así es el orgullo. Daros cuenta cómo el orgullo no tiene fin, la muerte no tiene fin, en realidad. A la luz del pecado de los hombres, el orgullo no tiene fin. El orgulloso está lleno de arrogancia, desprecia a Dios. Y la soberbia es algo que nunca se sacia, y el texto pone la comparativa que el orgullo se ensancha como el Seol y como la muerte. La muerte acechará hasta que sea arrojada por Cristo, como hemos leído nuestro hermano Andrés, al lago de fuego. Pero estas naciones piensan que su orgullo, su vanagloria, nunca tendrá fin. Pero tendrá un fin. Tendrá un fin. Porque Dios juzgará estos casos. Y cada uno de los casos serán juzgados delante de nuestro Dios, el juez justo de toda la tierra. Me gusta porque el versículo 20 muestra dónde Dios está en su lugar. No es conmovido por nada de esto, no se le escapa. Es su juicio sobre estas naciones. Es Él el que ha determinado juzgar con justo juicio a las naciones que obran en maldad y a todos y cada uno de los seres humanos que infringen su ley. ¿A qué es debido la maldad de este mundo? La maldad de este mundo está enraizada al abandono de Dios. Porque lo que el hombre hace es no apuntar a la gloria de Dios.
Es salirse del propósito central de esta vida, no apuntar a la gloria de Dios. Por eso somos destituidos de la gloria de Dios, porque no apuntamos, porque nuestro pecado nos lleva a desviar la atención de Dios y a apuntar a lo que nuestros propios corazones desean y quieren. Así que la esencia de la maldad es que hemos ignorado a Dios. No se le honra como Él merece, no se le da gracias como es debido, no se le glorifica como lo más importante de la vida. No estamos apuntando. Y apuntar a la gloria de Dios está lleno de bondad para nosotros. Porque si realmente apuntáramos a la gloria de Dios, todo el bien de Dios sería para nosotros. Pero nuestro pecado apunta a otra dirección que no es la gloria de Dios. Romanos explica muy bien en el capítulo 1 hacia adelante cuál es la condición de esta rebelión contra Dios. Tienen el conocimiento, el entendimiento entenebrecido, nos aborrecemos unos a otros, somos inventores de males, insaciables por causa de nuestro orgullo. Eso es lo que el orgullo hace en el corazón de los seres humanos. Y esta nación de Babilonia tiene un orgullo demasiado inflamado. Están ignorando a Dios. El hombre quiere sacar a Dios de su lugar. Pero el versículo 20 nos apunta claramente. ¿Dónde está Dios? Está en su santo templo. Porque Dios sigue estando en el mismo lugar. Nada quedará impune. La justicia de Dios prevalecerá sobre la arrogancia humana y su gloria será establecida en la tierra. Y del versículo 6 al versículo 8, dentro de estas 5 ayes nos muestra la primera. Dice, no han de levantar todos este refrán sobre él y sarcasmo contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serán despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Y aquí vemos el juicio de Dios. El primer ay es el juicio y es una acusación a extorsión, que son aquellas naciones que se enriquecen a causa de otros. Lo estamos viendo en medio de nosotros, de todo nuestro contexto. Ahora, ¿quedarán impunes todos estos gobiernos que así lo hacen? En este contexto, en los frentes abiertos que estamos viviendo nosotros, los intereses políticos de nuestro hoy, donde no les importan nada, solamente sus intereses, aunque este juicio es para los babilonios, todas esas naciones sufrirán lo mismo como juicio de Dios. Entonces, Dios está en medio de nuestro mundo, Dios estará juzgando y está juzgando a todas las naciones. Habrá un juicio mayor, donde todos serán presentados en el juicio delante de Dios. Y deberán de presentar su causa. Pero sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Porque todo saldrá a la luz cuando Dios juzgue con justa justicia. El juez de toda tierra, de toda la tierra. Tenemos que crecer, hermanos, en nuestro aspecto de ver la justicia. Hay mucha gente involucrada en la justicia social, viendo cada asunto y apuntando, pues vamos a dedicarnos a apuntar este sistema de justicia social y vamos a involucrarnos en esta causa justa. El pueblo de Dios no debe de ser distraído en ese asunto. Hay una justicia que ha sido ofendida y no es simplemente un pecado solo. Es toda la humanidad caída, rebelada contra la ley de Dios. La única reconciliación que el hombre tiene es por medio del Evangelio de Jesucristo. Y es ahí donde tiene que apuntar la iglesia. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Hacer ver que
la injusticia que se ha cometido contra Dios puede ser restaurada por medio de Jesucristo, para que vengan al conocimiento del Salvador. El versículo 14 nos dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y es por medio del Evangelio donde la gloria de Dios invadirá este mundo. Es en Cristo donde la gloria de Dios es visible y palpable para que todos aquellos que lo miren y crean en Él se salven. Así que Él impone castigo, Dios. Dios castiga. ¿Sí? Y pone su castigo en su momento determinado. Estas prácticas son similares a nuestro mundo de hoy, porque el pecado sigue siendo el mismo. Es el corazón de los hombres, está embriagado por su orgullo. Proverbios 14:31. Dice, el que oprime al pobre insulta a su hacedor, pero el que es bondadoso con el necesitado le honra. Y estamos viendo que incumplen el mandato divino. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Realmente nadie está apuntando a la gloria de Dios. No les importa, solamente sus propios intereses. Todas esas naciones estarán delante de Dios, siendo juzgados por cada uno de esos pecados que cometen. Los babilonios en este preciso momento están pagando juicio, pero también estarán el día del gran juicio. Estarán delante de Dios, siendo juzgados. Realmente, hermanos, todo esto nos hace pensar que los creyentes anhelamos y deseamos un reino mejor. Ese reino apunta a Cristo. En el reino de Cristo no hay opresión al pobre, sino ayuda al pobre. Este texto apunta al Evangelio, porque Jesús se presenta como nuestro rey humilde, no orgulloso, que no despoja al pobre ni lo menosprecia, sino que él mismo deja su riqueza para servir a los pobres, hacerse pobre y dar de su riqueza a aquellos que realmente son pobres. Hay una necesidad imperante de que Dios reine. Todos anhelamos y queremos que Dios reine. Y Dios reina. En contraste a los reinos de este mundo, estamos viendo a los babilonios, donde la avaricia y la soberbia predominan, donde el mundo busca engrandecerse. Jesús nos enseñó cuál era el camino. Se humilló para redimir a su pueblo. El orgullo será la causa de nuestro juicio, porque el orgullo es el que dice, yo puedo hacer todo sin Dios. Dios no es tan necesario en mi vida como muchos piensan. Y es lo que la tentación del Edén. Seréis como Dios. Y es la tentación que nuestro pecado de orgullo emana en nuestro corazón. Queremos hacer las cosas independientes de Dios. Y en medio de un mundo caído, los creyentes debemos de saber que la soberbia y la avaricia son destruidas en la cruz. Y el Señor nos llama a ser discípulos que niegan el ego y abrazamos el servicio desinteresado hacia otros. Este es nuestro reino. Es el reino de Cristo en medio de nosotros. No podemos actuar como el mundo actúa, inflamados por nuestro orgullo. Este reino no es igual que el reino de este mundo. Debemos de negar nuestro ego. Debemos de abrazar el servicio desinteresado hacia otros, porque nuestro reino es el reino de Cristo, es diferente al reino de este mundo. El reino de Cristo es todo lo opuesto a lo que los babilonios están haciendo. Así que debemos de apuntar hacia un reino mejor. ¿Cuál es el reino mejor? El de Cristo en medio de su pueblo, reinando y gobernando a los suyos. El 2:9 al 11 nos encontramos con el segundo ay. Dice, ay del que codicia injustas ganancias para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y para tu casa y has pecado contra tu vida.
Dice, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla de maderado le responderá. ¿Te das cuenta en este versículo? Otro hay. Y en la segunda acusación es la explotación motivada por la avaricia y la codicia de las ganancias ilícitas. Exprimen a la gente para su propio provecho. Eso es lo que los babilonios están haciendo. En el 2.9 dice el 9, ay del que codicia injustas ganancias para su casa para poner en alto su nido. Ellos han querido poner en alto su nombre. Y esto, ¿saben quién hace esto? ¿Qué animales hacen esto? Las aves de rapiña hacen su nido en lo alto, porque creen que ahí van a estar seguras y van a controlar todo. Y esto es lo que las naciones han hecho. Esta nación ha hecho eso. Ha querido hacer su nido en lo más alto, creyendo que ellos pueden controlar todo. Pero no pueden controlar nada, porque el que controla todas y cada una de las circunstancias de esta vida y de este mundo se llama nuestro buen Dios. Me viene a la mente todo esto. Hace una semana o cosas así, 2 semanas, el dictador sirio, que en estos días hemos visto su lujosa flota de coches, sus propiedades, a causa de la opresión hacia otros. Gracias a Dios que ha sido derrocado ese imperio. Gracias a Dios. Parece ser que han sido la gente que los ha libertado, parece ser que hay un trasfondo ahí de ¿cómo se dice?, terrorista detrás de todo esto, pero es Dios llevando el curso de su historia, usando aún, como usaban los babilonios, a utensilios que son arrastrados por su propio pecado para traer juicio en medio de esas circunstancias. Dios va a juzgar al mundo, y está juzgando al mundo. Hará un juicio mayor donde todos se presenten delante de Dios y serán juzgados. Y ya no habrá vuelta atrás. Así que Dios está obrando en medio de nuestro mundo caído, como está obrando aquí. Porque a Habacuc le parece inactivo Dios, pero Dios le está diciendo a Habacuc, yo estoy apuntando a un plan soberano donde yo determino cuándo serán las cosas. Afirmemos nuestro corazón en estas verdades. Las cosas no suceden cuando nosotros pensamos y queremos. Es cuando Dios quiere. Dice aquí el versículo 11, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Todo aquello que habéis levantado, ellos mismos dará testimonio de cómo ha sido levantado todo esto. Porque los muros claman en su contra y estamos buscando en Cristo nosotros, ahora vamos a apuntar a Cristo, que ellos de su propio esfuerzo, de su propia valía, de su propia conquista, quieren hacer su propio reino. Nuestro reino no está basado en nuestra propia conquista, ni en nuestro propio orgullo, ni en nuestra propia fuerza. Nuestro reino es un reino donde Jesucristo es el fundamento. Amén. Donde Él, Jesucristo el justo, edifica su reino sin violencia y sin opresión. Cristo es nuestra piedra angular, sobre quien su pueblo somos edificados. Él mismo se encarga de edificar su iglesia con cuidado, con misericordia, con bondad y con justicia. Debemos de anhelar un mundo mejor, viendo a los políticos que presiden y el pecado de los hombres en medio de nuestro mundo. Este mundo nunca irá mejor. Y la historia bíblica nos lo relata. Todos tenemos que apuntar a un mundo mejor, pero ese mundo no está arraigado a los principios establecidos por este sistema caído. Nuestro mundo mejor es con Cristo reinante, reinando para siempre. Y la iglesia debe apuntar a esa gloria, porque las naciones apuntan a otra gloria. Se están destruyendo. Y nosotros debemos de apuntar a otro reinado. Y debemos de decirle a la gente dónde realmente existe un reino de justicia. Y para eso la iglesia tiene que estar envuelta en la misión, porque la misión se trata de eso. De hacer volver el corazón de los hombres a un reino justo, que es el reinado de nuestro Dios.
Y debe de ser conocido esto por toda la tierra. El tercer ay se encuentra en el versículo 12 al 13. Dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Así es como ellos edifican, es como ellos hacen las cosas. Y es un juicio sobre los esfuerzos despiadados. Edifican las ciudades con sangre. La nación derrama sangre. Se destruyen unos a otros. Y Dios juzgará esto. Y en este texto nos habla de que no quedarán impunes sus pecados. Y el versículo 13. Dios asegura que los esfuerzos despiadados, los soberbios para su propia gloria, no servirán para nada. Todos estos reinos que solamente edifican para sí mismos, que buscan su gloria en sí mismos, quedarán reducidos a nada. Y esta es la historia. Todo lo que no contribuye a la gloria de Dios quedará en nada. Hay un solo reino que durará para siempre. Que también fue necesaria el derramamiento de sangre. Es el reino de Cristo. Pero el derramamiento de sangre no sirvió para guerra, sino que trajo paz y reconciliación. Y es el reino más estable y más seguro que los hombres puedan tener. Y es donde ahí apunta el versículo 14. Dice el 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ahí es donde lo vemos. Es la misma cruz donde vemos el juicio de la maldad. Es en la misma cruz la expresión de un reino justo y soberano. Es en la misma cruz donde vemos el amor y la justicia revelándose para nosotros. Es ahí donde el mismo Dios ha exhibido cómo Él reconcilia al hombre consigo mismo por medio del derramamiento de sangre, sí, pero de su Hijo, para justificar a aquellos que creen en su nombre. Así que se llenará la tierra de conocimiento de Dios. Está hablando de que no se llenará solamente el tabernáculo, no solamente se llenará el templo, sino que se llenará toda la tierra conocerá de la gloria de Dios. Hermanos, apuntamos a algo mejor. No podemos arraigar nuestro corazón y cimentarlo en este mundo. Esperamos algo mucho mejor. En medio de todo esto, Habacuc sabe que Dios va a juzgar a Judá. Van a estar allí esclavos durante mucho tiempo. 70 años. Profetizó el profeta Jeremías. Y sabe que también sufre las consecuencias de su propio pecado. Pero también Dios deja ver que Él es soberano también en las otras naciones. Sufrirán la justicia de Dios todos. No se librará nadie. La única manera de ser absueltos por medio de una justicia mayor. Y es una justicia que ni tú ni yo poseemos, ni nadie en esta tierra. Es la justicia que se aplica por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que la gloria de Dios, vista, no solamente se ve en estos aspectos, sino en los detalles más pequeños de tu vida. Tenemos que apuntar a esa gloria. Él está involucrado en cada aspecto de tu vida. Nuestro llamado es ser conscientes hacia dónde apuntamos con nuestra vida. Nuestra vida debe de apuntar en medio de un mundo caído a la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Nuestra gloria no proviene de nosotros. Es vanagloria. La gloria del hombre es vanagloria. La gloria nuestra es una persona. Es Jesucristo. Vamos al cuarto ahí. Del versículo 15 al versículo 17. Dice, hay que al que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto.
El cáliz de la mano derecha del Señor vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Y el 17 dice, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. Aquí habla del trato sádico y humillante de Babilonia, de la corrupción moral. No es simplemente ahora que el mundo quiere hacernos ver lo que está mal, hacérnoslo ver bien. Esto ha sido siempre. Porque el mundo no apunta a la ley moral de Dios. Hoy en día hemos visto que se ha desfasado en grande manera por todos los medios de las redes sociales. Todo es globalmente catastrófico en cuanto a moralidad. Porque el mundo entero estamos viendo que no apunta a la gloria de Dios. No está apuntando a la gloria de Dios. Y esto es algo que se hacía en este tiempo, pero se hizo en Sodoma y Gomorra y se hace en nuestro tiempo. La moralidad es algo que está en medio de nosotros. Hoy no hay nada mal visto. El hombre ha conseguido en cierta manera su independencia de Dios. Ellos han sucumbido a la tentación del Edén. Saben que está bien y mal y ellos determinan por su propia moralidad lo que es correcto e incorrecto. Ellos determinan. Porque la tentación del Edén está en el corazón de ellos. Ellos determinan lo que está bien y está mal, porque ellos mismos se creen su propio Dios. Pero Dios juzgará todo. Versículo 15 nos muestra su moral. Miren su moral. Ay del que da a beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Esa es su moral. Pero el 16 nos muestra que el juicio, el cáliz de la diestra del Señor, traerá retribución a todos y cada uno de estos pecados. Y el 17 nos muestra que tiene en cuenta todos y cada uno de sus pecados. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. Hay una copa, hermanos, que para los que creen no la hemos tomado nosotros. Es aquella que en Getsemaní el Señor dijo, pasa de mí esta copa. Era porque el santo iba a ser crucificado, iba a recibir ahí el castigo que los pecadores merecen. El juicio que Jesús tomó en aquella cruz nos hace ver que nuestro Dios es justo, que nuestros pecados no son pasados por alto, que el pecado es tomado en serio por Él, que Él está determinadamente comprometido con acabar con el mal, de que Él quiere acabar con el mal en el corazón de los hombres, porque de ahí es de donde proviene el mal. Dijo el Papa de los católicos, Francisco, ¿dónde está Dios cuando los niños tienen hambre? Yo vuelvo a contestar con el versículo 20, en el mismo lugar que estaba cuando su hijo fue crucificado, en su santo templo. Porque el Papa de los católicos no es aquel que va a erradicar el mal en esta tierra. Es el Dios que está sentado en su trono. Y por medio de su Hijo, que sufrió las consecuencias de la maldad, siendo juzgado como un pecador y un malhechor, para salvar a muchos, en los cuales estamos usted y yo, que hemos creído en su nombre, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Amén. Es ahí donde la copa, el juicio de Dios cayó para quitarnos a nosotros de recibir ese justo castigo. Quien no se arrepienta recibirá el justo castigo de Dios el día del juicio. Pero los que han creído en Cristo son salvos de aquel día. Cristo es nuestra propiciación. El castigo de Dios no ha sido invalidado.
Su justo castigo ha caído sobre su Hijo para librarnos a nosotros de su ira. Esa ira venidera que tiene que venir sobre toda la tierra. Y el quinto ay, del 18 al 19, dice así: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve? Porque, como dice dijo Calvino, dice que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Somos propensos a somos idólatras por naturaleza. Y nos aferramos a cosas que no tienen nada que ver con Dios, mucho más que a Dios. Y esto es lo que está haciendo Babilonia. Era una fábrica de ídolos. Pero Dios muestra que es superior a todos esos ídolos. Es superior. Dice en la parte B, la segunda pregunta, la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíen en el hacedor de su obra. Dice el 19, ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Un ídolo es un ídolo, no es nada. No podemos confiar en los ídolos. Solo hay en alguien que se puede confiar. Y es Dios, por medio de Cristo. La pregunta de nuestro sermón: ¿dónde está Dios en medio del escenario de este mundo? Versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Él está sentado. Él está gobernando. Nadie ha derrocado su reino. Él está en su lugar. Él es el gran rey que gobierna todo. La maldad no tiene la última palabra. La última palabra en cuanto a la maldad tiene su fin es en la cruz y en el reino que Cristo ha preparado para los que creen en él. Dios está en su santo templo. ¿Dónde está Dios?, preguntó el Papa de los católicos. Ahí sigue estando, en su santo templo. Pero las injusticias y las maldades de los hombres es lo que hacen que haya esta perversión en medio de este mundo caído. Y la única solución es que vuelvan su mirada a Dios, se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Porque Dios no es el causante del mal. Porque el mal emana del orgullo, del pecado de nuestros corazones, que no apuntan a su gloria. Calle delante de él toda la tierra. Todos deben guardar silencio ante Dios. Hoy todo el mundo levanta queja ante Dios. Todo el mundo dice dónde está Dios. Todo el mundo levanta queja contra nuestro Dios. Profieren palabras que no corresponden a la gloria de Dios. Traen juicio a Dios. Pero ignoran que un día estarán delante de Dios siendo juzgados por Él mismo. A Dios no se le puede juzgar. Él es el único juez justo que juzgará a los hombres con toda rectitud. Como dicen las Escrituras, toda boca se cierre y Dios sea veraz. Porque Dios es soberano y establece su justicia en toda la tierra y también muestra a millares su misericordia nueva cada día. Mi hermano, Dios está en cada asunto de tu vida. Has sido recibido en Cristo. Cuando te pregunten dónde está Cristo, dónde está Dios, diles, está en cada asunto de mi vida. Está cuando me despierto presentándome sus misericordias delante de mis ojos. Cada noche anuncio su fidelidad. Está manifestando su gracia en medio de mi vida, permitiéndome, siendo alumbrando mi entendimiento por su palabra. Me ha guiado hacia su Hijo para que me pueda arrepentir. ¿Dónde está Dios? Está en su trono, pero está llevando nuestras vidas a apuntar a su gloria. Si ves que tu corazón no apunta a la gloria de Dios, busca hoy por medio de Cristo arrepentirte y reconcíliate para que el día del juicio no sea juzgado y cuando te reclame la justicia no te presente delante de Dios por tu propia justicia, sino por una justicia mayor, la justicia de Cristo. Amén.
Cristo apuntaba que nuestra justicia debe de ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y nuestra justicia mayor es Cristo. No tiene ninguna justicia propia. Ha visto lo que Dios hará en su justo juicio. Juzgará. Pero nos ha dado una salida en su Hijo. Para que no seamos juzgados, sino que seamos justificados por medio de la obediencia y la ofrenda agradable delante de Dios, de Jesucristo el justo, el Hijo de Dios. Hay una esperanza para este mundo caído, y es Jesucristo. Apuntamos hacia un reino mejor, como ha leído nuestro hermano Andrés, donde no habrá muerte, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde Dios enjugará la lágrima de nuestros ojos. Es ahí donde apuntamos. El mundo, el reino de este mundo, como los babilonios cayeron, esto también caerá. Pero hay un reino que permanecerá firme. Es el reino de Cristo. Y si tú perteneces a Él, vive. Vive conforme un súbdito de este rey. Apunta siempre con tu vida a su gloria. Y todo aquello que no apunte a su gloria, despréndelo de tu vida. Y que tú seas para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los textos. A veces complejos, a veces difíciles de ser explicados, ser expuestos. Pero gracias, Señor. Pido que la claridad de tu palabra alumbre nuestros ojos y podamos andar como es digno de ti. Si alguien de nosotros, Señor, vive en orgullo, trae convicción de pecado, Señor, y acércanos a quien mostró que la humildad es la base para que tú levantes a una persona. Señor, si nuestro corazón va detrás de los principios morales de este mundo y no apuntamos a tu gloria, pido que traigas convicción de pecado y podamos arrepentirnos delante de ti. Danos un sentido verdadero de la justicia. Danos un sentido verdadero de la fe. ¿Dónde descansa la fe que nos justifica en tu Hijo? Así que acércanos, Dios, para contemplar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por mis hermanos, por la paciencia mostrada de poder escucharme. Y sobre todo, gracias por tu palabra, por estar en medio de nosotros. Sigue edificando tu iglesia, Señor. En nombre de Jesús.